luz sobre la luz, la historia del cosmos contada y de la chispa que hay en mí. El supremo esplendor recordaba. Sobre la luz, ahora sobre la luz, fuimos estrellas o galaxias tal vez. Y en esa noche cósmica, el sol brillaba en el principio para hacernos del calor sentir su fuego. Y de la luna su emoción eterna, de noche tras noche, en la oscuridad ardía, alumbrando la noche del alma que en mi pecho yacía. Sobre la luz, la luz sobre la luz. Esta es una música de nuestro querido Bernardo Zapata, que también es músico y nos lleva a esta frecuencia a través de esta música. Eh, Tengo la hoja de vida aquí suelta porque todavía no tengo la información interna, no sé qué pasa hoy. Eh, ¿Me están escuchando? Bueno, pero no veo a Ernie en este momentico. Entonces tampoco estoy viendo a Bernardo Zapata. Ayúdame alguno si le está viendo a Ernie o a Bernardo, por favor. Hoy hay una colaboración, por favor. Sí, al señor Zapata lo vemos. Yo creo que él se puede presentar él mismo si no tiene la hoja a la mano. Ahí está. No, yo tengo aquí la parte de economista agrícola, es un profesor, es un coach odontológico, músico, Mastermind Cluster en Turismo de Oriente, antioqueño, es profesor de la universidad, vive en Medellín, en Colombia, en Río Negro. Así que bienvenido, Bernardo. Damos entrada a que te presentes y gracias por esa música tan maravillosa. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a este acto de presencia virtual, pero estamos conectados desde el alma y desde el corazón. Y agradezco mucho esta invitación y aprecio mucho que hayan sacado sus tiempos para escucharme dos o tres cositas que tengo para compartir con ustedes. Así es, Pilar, que entonces soy todo tuyo. ¿Cómo dialogamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Primero, mil gracias por estar aquí, porque tú sabes que fuera las personas que están llegando hoy, van a venir más adelante otras personas y también van a venir en diferido. Así que muchas las personas que nos van a escuchar de acuerdo a la resonancia que se vaya creando. Listo, no hay problema. Una pregunta que quiero hacerte al principio. Esa música que pusimos ahorita, ¿en qué resonancia existe? En qué frecuencia? Ah, ya. Esa la hice expresamente para nuestro diálogo de hoy. Sí. Y ese diálogo de hoy era hablar sobre precisamente la dimensión de la luz, de donde hoy vamos a trabajar un poquito y hablar un poquito.
porque todo comienza es desde la luz. Y en esa etapa prelumínica todo se esfuma porque no sabemos absolutamente nada del universo que nos rodea, sino que intuimos cosas. Y este es el momento donde todos esos momentos estelares que vivimos los seres humanos con nuestra realidad es para lograr encontrar hoy un caminito más, una dinámica de acercamiento a ese otro yo. Entonces la obrita está escrita en lo que se llama un raga, que es una melacarta o un mela hindú para inducir a la tranquilidad y a la serenidad, ¿cierto? Como lo que decía San Juan de la Cruz, ¿cierto? Que de la noche del alma pasamos a la luz del espíritu. Es Así es de que una ese es como, frecuencia que ayuda a que las personas bajen un poquito su sistema de la forma y empezar a ver que realmente existe algo que se llama la luz o que hay una dimensión, una espaciosidad ahí. sí, Háblanos un poquito de ese contacto tuyo, sí. luz, de lo Ahí, mental. ahí utilicé yo un lexema. Los lexemas son raíces que nos generan eh, el significado profundo de las palabras. Ok. Entonces la luz es Nor, que Nur es luz, y Nur sobre la luz es Nur a la Nur. O sea, eso es lo que traté como de explicar en esa melodía que es un raga carnático, que es del sur de la India. Y Pero esa composición pues, se hizo precisamente para el día de hoy. de alguna manera para que todas las personas que estemos escuchando pudiéramos sentir la frecuencia y ponernos a la altura de esa frecuencia. Sí, la música es precisamente eh, poner a vibrar los sentidos. ¿Cuáles de los sentidos tienes adormecidos? Ah, que el corazoncito. Entonces, el sentimiento te inunda, porque esa es una, como decíamos ayer, Pilar, esa es la octava dinámica. Sí, La, total. la novena dinámica es el espíritu, o sea que la octava es la música. Y por eso la música es una conducta invisible para generar espacios visibles, como es cuando sonreímos con la musicalización de los sentidos, ¿cierto? Esa es más o menos como la caracterización de la obrita que, que escuchamos. Pero fíjate que es entonces una herramienta para empezar a ser conscientes de aquello que tenemos que despertar. Sí, porque por lo general en la realidad en que estamos hemos bajado las frecuencias de la música a unas músicas supremamente muy poco agradables para el alma y son eh, conductas que uno debe superar. Precisamente es para eso este, este momento estelar que estamos dialogando aquí entre tú y yo, Pilar, para el resto del mundo. Exacto. Además, todos pueden preguntar y si alguien me ayuda, si alguien pregunta o alza la mano, obviamente está listo para entrar y hacer todas las preguntas que le quieran hacer a Bernardo, porque es un ser que ya ha aprendido de una manera maravillosa. Así que las preguntas también nos ayudan. Entonces, si alguien me ayuda a mí en ver si hay preguntas o algo, bienvenidas. O también pueden alzar la mano. Ahí te pregunto otra cosa. En el nivel de la forma, en el nivel de los pensamientos, la frecuencia es mucho más baja porque no tenemos abierto el corazón, no tenemos abierto esa energía musical. Ahí, ¿qué nos contarías? Sí, precisamente lo que yo intenté hacer fue lo que en su momento todos los que han sido eh, tutores o mentores o personas que quieren llegar a la almita de los seres humanos deben utilizar como preludio, ¿cierto? Los sonidos, la música. Aquí cuando en una experiencia que tuve con Argüelles, aquí del, del momento maya que vivimos hace mucho tiempo, él estuvo en la universidad y él antes de empezar tocó su flauta. Y la flauta para mí es de las de los instrumentos más maravillosos, ¿cierto? Que lo que decía Rumi de esa flauta, que cuando está el bambú en el surco del río, no,
no está completo hasta que el hombre hace de ese junco una flauta. Qué bello Y ejemplo. nosotros somos unas flautas, porque ese es el secreto del cuento que estamos viviendo aquí como personas, porque la palabra persona desde el etrusco significa máscara, pero desde el fondo sonoro es el personare, o sea, para sonar, para eso estamos en el diálogo, en la voz. Por eso en el planeta Tierra la voz es lo más importante que tenemos. Qué Así bello de que está diciendo ahí Bernardo, porque eso ayuda a que la gente se abra y sea consciente lo que es un timbre de una voz, lo que permite el sonido o la música de una voz, lo que permite todo eso para poder abrirse a frecuencias más amplias. sí, claro, y por eso mucha parte de mi vida dirigí coros. O sea, las flautas humanas preciosas, porque la voz humana es espectacular. Y una de las dificultades en la adquisición de voces o instrumentos vocales humanos para el coro era tener voces de soprano. Y eso no es tan fácil de conseguir, es poco fácil. Y porque, de todas maneras, cuando la mamá está en embarazo, si no es soprano, el embrión en ese kinder maternal no la escucha muy bien. Entonces tiene que hacer otra labor de escuchar, porque el bebé allá metido en el embrión, ¿cierto? En el aula maternal, escucha es con el coxis. Entonces, esas magnitudes de cómo interpretar el mundo de la magia musical es el secreto de por qué el ser humano se arrodilla ante todo lo que es el arte del sonido. Sonido. ¿Y por Sí, qué los seres humanos usamos la voz personal, entre comillas, internamente? La usamos para atacar, para violentar, para rechazar, en lugar de usar la voz para permitir que suene como una onda. sí, ahí es donde está el gran secreto del nivel de conciencia, porque el nivel de conciencia actúa dentro del ser humano, que esa es parte de lo que es la lógica de hoy, cómo vamos a trabajar ese yo cuántico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el tema de hoy es el yo cuántico, porque esa es una forma de apreciarlo, pero tiene múltiples nombres que les voy a compartir, y uno de ellos es el yo superior. Y ese yo superior tienes el lexema que es or, como la canción, nor a la luz. O sea, ese lexema es un lexema siríaco, protoaramaico, que significa luz. Luz. Entonces, fíjate ahí, en esa parte, paremos ahí un momentico que es importante, que significa luz, porque eso hace que la gente pueda entender como el lenguaje. Entonces, desde esa luz, háblanos un poco del yo cuántico y por qué no somos conscientes de que somos esa luz. Claro. Entonces mira de los nombres que ese yo interior tiene, ese yo superior. Ujú. También lo denominamos yo mayor, mi otro yo, el yo virtual, mi maestro interior, el yo cuántico, mi divinidad interior, el yo emergente, el arqueus o antiguo, es decir, la sabiduría divina, el cuerpo de verdad budista, la dimensión última, la voz del yo soy, y para mí, para Bernardo Zapata, es el yo elegans, o sea, el yo elegante. Ah, qué bonito. Pero me Sí, encanta es darnos cuenta que todos los que estamos aquí escuchando y vuelvan a escuchar, que existe ya ese yo cuántico, sí, que no es que sea mañana, que hay que ir a una parte a la otra, sino que simplemente no resonamos con esa energía. exacto. Entonces todo ser humano, todo ser viviente con almita, ¿cierto? Y con su corazoncito y con sus pensamientos también en una dinámica de altitud, porque nosotros tratamos de consultar las alturas. Entonces todo mundo eh, tiene
su yo cuántico, su yo mayor, su yo interior, lo que hemos anunciado anteriormente. Porque todos en el fondo somos magos. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, magos. Y el mago es el que hace cosas que los demás no hacen. Eso significa ser mago. Entonces, cuando yo hago las cosas como los demás quieren que yo la haga, entonces yo ya pierdo esa maestría de mi propio mago. Entonces, para muchos en diferentes escuelas, en diferentes momentos de la historia de la trascendencia humana, se han virtualizado, ¿cierto? Que la forma más bella de poder obtener su propio magi, o como dicen los persas, el magusk, ¿cierto? Que es el momento estelar que estamos viviendo en esta charlita de hoy. Entonces yo quiero empezar como lo que yo quería como compartir con ustedes, ¿cierto? Adelante, adelante. Una sola pregunta y adelante para que nos sigas hablando un poco del yo cuántico y mago. Se nos olvida de ese yo mago cuando como niños creo que lo jugábamos y lo sentíamos y lo experimentábamos todo el tiempo en esa frecuencia del yo con mayúscula. Claro. ¿Cómo se olvida eso? De dónde se olvida eso? Entonces mira que para mí, pues desde mi experiencia, mi trasegar en el planeta Tierra, entonces yo, eh, cuando todos los seres humanos nos incrustamos en la biografía experiencial, que es la cosmología familiar, entonces de acuerdo con uno de los físicos de hoy día que está hablando precisamente sobre la teoría de la física en términos de aplicarla a la conciencia, él habló de que la biografía que todos tenemos, ¿cierto? Que es Federico Fagin, para que lo consulten. Él dice que esa biografía es como un accidente personal. Es una simulación deliberada, diseñada para qué? Para extraer el conocimiento, ¿cierto? Y aprender el lenguaje del mundo material. ¿Empleado para qué? Para observar la propia evolución nuestra. O sea, toda esa cantidad de cosas que tenemos nosotros, que por dentro están, pero siempre la estamos buscando es afuera y ahí es donde no la encontramos, ¿cierto? Entonces, para mí, las los primeros momentos estelares en mi cosmología familiar fueron mis abuelas. Yo tenía una abuela que era partera y otra abuela que era maestra. Entonces, cuando yo uno esas dos condiciones de cómo yo empecé a trabajar mi cosmología familiar con todo ese lenguaje de la abuela partera y la abuela maestra, entonces uno obtiene conocimientos y comienza a trabajar precisamente para organizar su propia visión del mundo, ¿cierto? ¿Cómo Entonces sería? mi mamá, cuando yo era pequeño, mi mamá era vidente, pues para que sepas. Entonces, Wow, como vidente, claro, entonces a mí me claro. me entregó secretos de los sanadores invisibles, porque ella convocaba a los sanadores invisibles, que ahí estamos hablando de cómo hay sanadores invisibles, ¿cierto? Que conectan a las personas y pueden organizar un montón de cosas. Acompañan, ¿no? Sí, claro. Entonces a mí los primeros libros que yo pude leer por ahí a los 8 o 9 años fueron los libros de Alan Kardec, toda la parte de visión espírita del mundo, ¿cierto? Y los misterios y los arcanos del tarot y algunos misterios de la cábala. Entonces yo me sumergí en esas dimensiones extrañas para mí desde esa época, pero hasta el sol de hoy, en la edad que tengo, he trabajado toda esa dinámica en honor a mi mamá. Porque si Hermoso. ella quiso hacerme ese regalo, entonces yo lo obtuve para mí y lo trabajé para mí. O sea, esto es parte del secreto más bien guardado por mí. Qué hermoso Entonces, hablar a tu mamá de esa manera. Bellísimo. o sea, tuve experiencias con ella. O sea, yo tengo mis destellitos, pero no he desarrollado pues la evidencia como tal, pero sí tengo destellos, pues. O sea. Entonces ella me explicaba cómo ella convertía algo en otra cosa, cómo convertía
un alcohol, por ejemplo, en un ungüento, ¿cierto? Como si fuera una grasa para que la gente hiciera sus masajes y sanara de algunas cosas, ¿cierto? Eso para mí fue el discurso cuando ella hablaba con los seres invisibles, con los sanadores invisibles. Entonces ella me compartía digamos, esa magia. A partir de ahí, conecté con ella para ver, mirar, cómo a través de los tiempos pude mirar a través de los ojos de ella, ¿cierto? Mirar cosas hasta el último minuto, porque cuando ella fallece, que murió a los 100 años, Qué hermosura. 3 meses y 6 días, un minuto antes de irse, rejuveneció. La vi como si estuviera la jovencita más joven de este planeta Tierra. Y eso fue en un microsegundo. O sea, me dio el discurso de la inmortalidad en par minutos. Y del no cuerpo, ¿cierto? Claro, porque ese es uno de los sistemas a los cuales no hemos podido acceder. Este punto es bien importante de ese no cuerpo, de lo que estás diciendo tú, porque Sí, estamos pegados a la creencia de que somos fulano de tal, hacemos tal cosa y tal cosa y tal cosa, y este cuerpo lo que hace es simplemente intervenir en seguir explorando. Cuéntanos un poco de esto. sí, la exploración desde antes de nacer. Entonces, desde antes de nacer, a mí me contaba la doctora María Bravo, que era ecuatoriana y de la cual yo estuve en diálogos de genética con ella. Y me hablaba de que el alma pide como un viaje, ¿cierto? Hacia este tránsito terrestre de densidad. Ujú. Y ella me comentaba, como ella se trascendía a otros niveles, ella era postdoctoranda, o sea, doble doctorado. Y tenía un discurso trascendental sobre la genética, del cual yo pues bebí un poco y en honor a ella pues estoy comentando eso, porque ese yo cuántico es supremamente importante. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros hemos descuidado eh, toda esa cantidad de información que tenemos desde el principio, que eso es lo que contaba la historia de la canción, de la Desde obra, siempre, desde siempre, ¿no? del principio, del sol del principio, ¿cierto? O sea, la luz de la luz. La luz de- Entonces, nosotros tenemos en nuestro pecho como una luciérnaga, ¿cierto? Que está dormida, que está dormida la y que huella. solamente brilla cuando nosotros la convocamos con precisamente la elevación de nuestro momento de conciencia, de estar aprestando, ¿cierto? Que somos algo más que simple huesos y carne, ¿cierto? Que ese es el yo invisible, o sea, nos convoca todo este discurso a las anatomías invisibles. Y esas anatomías invisibles es lo que no vemos, pero sentimos. Entonces yo de pequeño sentía eso. Y mi mamá pues disfrutaba de eso. Entonces yo por eso quería rendirle el homenaje para ese yo cuántico, ¿cierto? Que está pendiente en cada ser humano de abrirse, ¿cierto? Como el pétalo de la rosa, ¿cierto? Que huele muy bueno el aroma, ¿cierto? Pero el botón se aprieta y en ese estallido que hay que oírlo desde el alma, esa es la apertura del yo cuántico. Es la apertura también. La apertura en yo cuántico también tiene mucha importancia lo que es la frecuencia del silencio, ¿cierto? Sí, el silencio es la vía, el silencio es la vía. Entonces, nosotros estamos desplegando el poder del umbral de los dos mundos, el mundo de la carne y el mundo de la energía álmica, ¿cierto? Entonces son las diferentes denominaciones de ese poder interior. Ah, tú tienes poder interior, absolutamente todo el mundo, porque es el camino hacia adentro. Hay que revisar todas las metodologías que nos aportan las diferentes escuelas, pero lo importante es con cuál metodología te vas a quedar. Y Entonces, por eso, en algunas metodologías, desde la música, yo recuerdo a la leyenda de Orfeo. Entonces Orfeo viaja al inframundo a
a rescatar su dama. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas rescatar su dama? O el príncipe que va donde el otro príncipe malvado porque tiene a la dama encerrada en la atalaya o enclaustrada en una mazmorra. Y ese cuento de la mazmorra, ese cuento del inframundo es el alma nuestra. Entonces, las personitas, cuando estamos mirando esa oportunidad, ¿cierto? De ese viaje desconocido que hace que este yo cuántico, yo interior, esa divinidad interior, comience un viaje al centro de sí mismo. Era como decía el de otra parte en Envigado, que era un filósofo muy interesante. Entonces, frente a todo eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Viajar, porque somos viajeros. Es un viaje vertical, no es un viaje interno completo. Sí, exacto. Es la Viaje con- de afuera, de nada, sino es completamente interno ese viaje, porque todo está ahí. Todo está ahí. todas las respuestas están dentro de sí. Así. Pero ahí es donde está el secreto, ¿cierto? Porque nosotros nos mentimos a nosotros mismos, nos autoengañamos. Entonces, frente a eso, que era el viaje del héroe, el viaje del príncipe que quería rescatar su dama, pero entonces ahí es donde está el secreto del asunto. Usted quiere conquistar o viajar hacia conquistar su dama o la información que usted quiere conquistar y que le bajen del centro cósmico la información, ¿es para qué? Para conseguir más plata o para darle al alma su real vuelo, ¿cierto? Entonces ahí es donde estamos nosotros incrustados en el autoengaño. Queremos posesiones, queremos dinero, queremos poder, ¿cierto? Pero se nos olvida el alma. Se nos olvida completamente el alma y el silencio para mí es la puerta del alma. Sí, claro. El Uno está silencio. en el silencio, simplemente abre la puerta del alma y arranca un viaje que es extraordinario, ¿sí? Claro, la palabra silencio viene de vocablos muy interesantes mezclados, como una grandiosa Babel lingüística, ¿no es cierto? Y en ese silencio está la palabrita Seele, que en alemán significa sencillamente alma. Alma. Sí. Y luego viene el ens latino, que es el ente. Y el shio, que es ese C-I-O, que es el conocimiento, la vía. Y por eso una persona que no tiene ese acceso al conocimiento por ignorancia y trata de hacer un montón de cosas es el necio, o sea, el necio. Entonces el necio no tiene abordaje precisamente a unas cuestiones de evolución de la misma conciencia. Entonces el silencio es la parte básica de todo esto y cómo el hombre ha conquistado, ¿cierto? Y el silencio es el reto y el desafío. Por eso los cartujos en Alemania, que pueden ver usted la película El Gran Silencio de los Cartujos en Alemania, para que miren cómo sin hablar hacen absolutamente todas las dinámicas de existencia en su trascendencia interior. Entonces, todo este viaje, que es el viaje del héroe, se nos olvidó el viaje de la heroína. Póngale pues cuidado. El viaje de la heroína, sí, el viaje de la heroína, porque el viaje del héroe está muy bien ilustrado en Joseph Campbell, ¿cierto? Sí, En que sí. él trabaja los mil rostros de Dios, ¿cierto? Y el viaje del héroe, pero el viaje de la heroína, porque el viaje de la heroína solamente es la conquista del alma. Entonces, en la conquista del héroe se le olvida el alma, porque es el discurso del héroe, pero no el discurso de la heroína, que es el discurso de cómo yo rescato mi alma. Sí. ¿Ah? Y eso solamente lo ha logrado, pues, Maureen Murdoch, que es una chica que habla precisamente, ¿cierto?, del proceso de la conquista de la vía, del viaje de la heroína. Y ahí tengo una pregunta. Ahí tengo una pregunta porque tratamos de ir a algún lugar donde no existe lugar, sino es más recordar la existencia de esa alma. Sí, yo ahorita hablamos del recordar, que es muy importante que me lo anotaste, Pilar, y muchas gracias. Entonces, volvamos al caso de Orfeo, ¿cierto? Entonces, Orfeo viaja al inframundo a
conquistar, a salvar a Eurídice. Y cuando viaja a ese inframundo, lo primero que él tiene que armarse es de una flauta. Por favor, de la música, En la música. sonido, claro, para poder abordar, ¿cierto? Todos esos mundos inferiores, porque es el infierno, Para, el mundo de abajo, ¿cierto? Que es muy, muy atroz, muy horrorizante, ¿cierto? para estar como en una frecuencia más alta, ¿no? Sí, claro. Pero sin embargo, Orfeo con artilugio y de ese instrumento no es capaz de liberar, ¿cierto? A Eurídice. Entonces sale de ese inframundo y cuando sale de ese inframundo, como no pudo salvar su alma, entonces él ve unas bellezas que están desnudas alrededor de él, que son las Máinades, o sea, y estas ninfas lo devoran. Cuando uno no es capaz de conquistar esa alma, el mundo de afuera sencillamente lo devora. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? O sea, Dominante. el secreto del yo cuántico es un secreto muy, muy poderoso, pero que Ahora, vale la pena, pues, ahora como, recordar. sí, claro. Entonces, existen muchas opciones. ¿Cómo logra usted, cierto, liberar su propia alma? ¿Cómo? ¿En qué viaje? ¿Cierto? ¿Cómo lo va a conocer frente a nuestra alma, que en el fondo el alma es el todo universal, el absoluto, ¿cierto? Es una sola, ¿no? Sí, claro, No son claro, no, 50 millones de millones, es una sola alma. O sea, cuando tú, en este caso que estás ya tan profundamente en esto, estás dando el paso, lo estás dando por todos los seres humanos, sí, porque es una vibración donde todos los demás van como entrando a ese hilo de luz que está siendo visible en toda la humanidad. exacto. Y este es el momento que nos toca y eso va a hablar un poquito más adelante. Ok. Entonces, todo lo que existe está en base a toda esa unidad, el campo infinito de respuestas, ¿cierto? Donde mi corazoncito esculca, mi cuerpito esculca, escruta y trata de conectarse con el fons et origo, o sea, con la fuente y el origen. Entonces, ese concepto, ¿cierto? Que nos sobrepasa, porque esto no es tan poco fácil, eso tiene sus protocolos muy, muy bien organizados por, el, por la parte cósmica, ¿no es cierto? Entonces, cada uno puede ponerle el nombre que quiera a ese momento de creencias que me permita a mí cómo yo puedo abordar mi alma, dónde la puedo liberar, dónde la puedo sacar de esa mazmorra, de esa atalaya, de ese encarcelamiento. Y, Entonces, cada uno tiene sus propias creencias para eso. Y esas creencias nos las han instalado desde el linaje anterior hasta hoy nuestros días. Y frente a eso, yo coloco, como músico, coloco el siguiente ejemplo, como músico. Entonces hay un chico que quiere comprarse un instrumento. Entonces va y compra el instrumento, pero el instrumento es desafinado. Pero él también es desafinado. Entonces las obras que va a interpretar son también ¿qué? Desafinadas, nada, ¿cierto? Bueno, entonces hay otro que compra el instrumento, tiene un nivel de conciencia más arribita, ¿cierto? Y él logra afinar el instrumento, él está medio afinado y toca las melodías más o menos, y ahí está pues siquiera en la normalidad, ¿cierto? Pero hay otro que tiene su nivel de conciencia altico y entonces compra el instrumento. Entonces los dueños del instrumento, los dueños de fabricar el instrumento, se dicen entre sí, si le entregamos a este chico este instrumento, para que él lo afine y toque cosas maravillosas, nos dañará un montón de cosas para nosotros. Entonces lo que hacen es que ese instrumento él no lo puede afinar por más que quiera. Ok. Hasta ahí voy bien. Sí, perfecto. Está genial. Entonces, ese momento estelar que vivimos nosotros del control y de las persuasiones de programas, ¿cierto? Entonces nos tiene a nosotros sin lograr sacar nuestro yo interior, nuestra divinidad interior, ¿cierto?
Y sin soltar las programaciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nos mantienen en observación y archivando todas nuestras experiencias en planos de muy baja frecuencia. Entonces nos mantienen siempre ahí abajito. ¿Qué significa esto? Significa que el concepto de ese yo cuántico no pertenece a la mecánica cuántica, no es por ahí como teoría física, pero ha sido explorado indudablemente por las filosofías, pues la parte metafórica y la parte transdisciplinaria que buscan integrar conciencia y percepción. Por eso la gente en esa física fundamental, ¿cierto? Trata de buscar su otro yo en base a las drogas, Y en a la base a larga, la y a la psilocibina. larga ni siquiera es el otro yo, ¿no? Es el yo con mayúscula. Ese es un yo, Porque no eh, hay un yo, no hay un otro. sí, porque es que en el fondo hay un yo menor. Ok. Y ese es el cuento, porque hay un ego superior y un ego menor y un el momento divino de nuestra divinidad interior. Ese momento lo está viviendo hoy la humanidad porque en el fondo, trasegando la vida, no logran encontrar el camino de su alma. Entonces tratan de encontrarlo en la psicodelia, ¿cierto? Hay Encontrarlo en la ayahuasca, encontrarlo en la psilocibina, en los psicotrópicos, en todas esas cantidades de químicos que son supremamente, así sean naturales, pero el ser humano no está acostumbrado a eso, lo que están acostumbrados a esas fórmulas químicas trascendentales son los que han estado como nativos en las selvas y en los bosques, ¿cierto? Bernardo, ahí dijiste encontrar, y creo que el ser humano lo que hemos hecho es tratar de encontrar, encontrar, encontrar o buscar, y se nos olvidó que es recordar. Sí, por eso cuando la gente empieza a tratar de encontrar lo que es la pregunta básica, ¿qué encontraste? O sea, seguimos en el contraste. Mm, ¿Qué encontraste? ¿Cierto? Entonces, desde esa perspectiva, hay que mirar de nuevo y lograr, ¿cierto? Que ese yo interior eh, pueda entenderse como un campo informacional para la trascendencia y la elevación de nuestro campo electromagnético como información y estructura simbólica transformativa, ¿cierto? Que nos pueda transformar, una nueva reconfiguración, cambiar de frecuencia, intención distinta, un Y marco interpretativo totalmente distinto al que hemos tenido o al que me legaron el linaje, ¿cierto? Porque mi padre y mi madre no tenían la culpa, ¿cierto? ahí Mi dijiste papá, por ejemplo, mi padre me regala a mí un cuento muy poderoso, porque mi papá era un conductor ambiental, ujú, o sea, manejó los primeros carros de basura del municipio ok, y luego pasa a lo que yo llamé un conductor de almas. ay, qué belleza. Los primeros buses municipales que llegaron a Medellín. Medellín. Fue un conductor de poder estatal del municipio porque manejaba un carro de representación para manejar los políticos que tenían cierto rango ahí y él los llevaba de un lado al otro. Como quien dice, depende de qué literatura nosotros tengamos, ¿cierto? Y esa conciencia de sí a mí me tocó también como parte de ser conductor de almas, como coach. Entonces, como coach ontológico, era un momento estelar en mi vida y como coach empresarial otro, al cual pues todos mis amigos que seguramente están escuchando esta pequeña reflexión, que ellos saben más que yo, pero entonces este momento que estamos viviendo es un momento donde todos estos seres que están aquí acompañándome por un lado, por el otro, psicólogos, arquitectos, terapeutas, bueno, hay una invitación que les hice para el día de hoy para que nos entretengamos un poquito, ¿cierto? Y entonces en ese momento y en esa perspectiva más visionaria, todos ellos saben que estamos aquí es para lograr, como lo decía Jung, cuando Yo- Jung saca su libro rojo,
¿cierto? El Lo Liber tengo. Novus, Sí, y ese sí, Liber Novus es el libro de la nueva humanidad. sí, sí, yo lo O sea, tengo. ¿cómo estamos? Exacto, ¿cómo estamos en esa nueva humanidad, ¿cierto? Y ese momento estelar que estamos viviendo, ¿cierto? Es el momento práctico de decir qué es lo que vamos a hacer entre nosotros. Y Sí, yo por creo eso que estamos hemos- dando un paso importante porque se siente. O sea, se siente esa energía, se siente, y personas como tú pues son muy importantes porque empiezan a abrir la curiosidad. Sabes que lo clave es abrir la curiosidad y que hay otra manera de poder recordar, de poder saber qué es aquí y ahora, de poder saber que siempre he sido ese yo cuántico, ese yo que con mayúscula, como lo queramos llamar. Entonces es muy maravilloso todo lo que nos va contando porque en la medida que la gente empieza a escuchar la posibilidad, no de lograrlo, sino de recordarlo, empezamos a decir, ok, el viaje es, pero de otra manera. Sí, claro. Entonces nosotros sabemos que ese yo interior es un nodo de conciencia multidimensional, Eso. capaz de navegar entre realidades paralelas, ¿cierto? Entre estados vibracionales y entre estados también potenciales. Y Porque allí es hay, que a nosotros nos pusieron aquí en este jardín del Edén, porque jardín significa cuidar, es la guardia. Nosotros somos guardianes de este paraíso que hay aquí, porque la palabra Edén significa los potenciales. O sea, ¿cómo aquí vamos a adquirir los potenciales? Que recién ahora, en esta nueva etapa del mundo que estamos viviendo con toda esta congestión geopolítica, ¿cierto? Es precisamente la reestructura del sí, mundo, o sea, ingeniería inversa para todo lo que viene de aquí en adelante. Y eso es el momento de que tenemos la capacidad de colapsar, o sea, de lograr, ¿cierto? Que nuestras preguntas y nuestras respuestas encontradas, perdón, en ese sí mismo, sean consecuentes para mi propia evolución en el mundo y la de los demás. y hay- Porque esos futuros posibles son experiencias significativas que todos los seres humanos que han aumentado la conciencia de sí, ¿cierto? Que era lo que Jung decía, es que la parte poco fácil de todo esto es lograr la conciencia de sí mismo. sí, Eso porque no está fácil, la eso se la trae. belleza de Jung fue que lo vio, entre comillas, hace 50 años, él vio la posibilidad de esto. Y también dice que cada persona empieza a escuchar que es totalmente multi hacia todos los seres humanos. Entonces, ahora lo que yo suelte, no lo suelto por Pilar, lo suelto por el bien de toda la humanidad. Así es, así es. Por eso, para Jung, pues que nos dio esa lección, porque Jung escribe el libro rojo porque él tenía intenciones de suicidarse. Sí, sí, sí. Y eso no es tan gratuito. Esto es la noche, como decía, Fuera del eh, aire. ¿cierto? Eh, la noche del alma, ¿cierto? Y Es, plasma en esos dibujos de ese libro, realmente lo que le está sí, en su ser. sí, en un Y, simbolismo espectacular. y la excelencia fue que lo sacó a la luz poniéndolo en un libro que duró guardado no sé cuántos años Mucho tiempo hasta lograr sacarlo, ¿cierto? Y por eso él cuenta una anécdota en su libro que me parece espectacular compartir con ustedes, y es que en un momento dado el diablo se le aparece a Jung, sí. vestido de rojo, gigante, enorme, y Jung diminuto, pequeñito, y le pregunta el diablo, ¿qué quieres? ¿A qué viniste? Y cuando Jung le responde, vine a reconocer mi enojo, inmediatamente el diablo comienza a disminuir Claro. y Jung comienza a crecer. ¿Qué significa? Cuando uno reconoce sus errores. Reconoce, exacto. Eso. Claro, reconoce. Entonces, cuando uno reconoce, la palabra reconocimiento es muy poderoso, ¿cierto? Pues, Porque uno reconoce sus errores, porque el error es un combustible. Y como combustible para este momento estelar que estamos viviendo, como decía Borges, yo si vuelvo a nacer, vuelvo a cometer más combustible quiero, ¿cierto? Entonces, esa dinámica de ese otro yo, ¿cierto? Porque él encuentra en su otro yo, en ese alter yo, el alter ego, ¿cierto? Que es Filemón,
para Sí. él es el yo cuántico, ¿cierto? Para el El yo otro cuántico adelantado a la época, ¿no? claro, 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 pero recuerden que Jung tenía un adelanto grandísimo. grandísimo. Una preguntita que es que aquí me quiero contarte una frase que alguien está diciendo que habla de ti. Tus palabras nos recuerdan la importancia de conectar nuestra historia familiar con nuestra vida actual. Sí, entonces ahí cuando miramos a Bert Hellinger, ¿cierto? Y empieza a hablarnos de la constelación familiar, entonces uno no debería decirle mamá, papá, ellos fueron los que cometieron los errores, y entonces yo estoy viviendo es por el error. No, absolutamente hay que absolverlos del todo porque esa es la autorresponsabilidad. Cuando es la autorresponsabilidad, esa palabra autorresponsabilidad significa libertad y soberanía. Eso es ser responsable. Entonces, nuestro linaje, que fue allá todos los abuelitos, los tátaras, todo de aquí para atrás, que ahí me contaba la doctora en genética que nosotros podríamos incluso tener hasta primos esquimales. O sea, Claro, no va a resolver usted toda ese somos el sistema. información. Sí. Pero viene un pequeño secreto y es que cada uno resume todo ese linaje en sí mismo. O sea, todo lo tengo yo aquí. Entonces, ¿cómo me tengo que empezar a elaborar sobre el sí mismo? A empezar a barrer cosas, a soltar, ¿cierto? Soltar es el secreto. Es el secreto. El secreto es soltar, Claro. ¿Por soltar. qué? Porque los linajes no son más que archivos de transición. Exacto, es soltar, es soltar. Transición Los libros es el de... registro. O sea, para mí, todos los linajes son muertes simbólicas, ya murieron. Sí, sí, Ya estoy aquí en el renacimiento vivencial mío. exacto. Yo soy un usuario de mi propio yo cuántico. Y Entonces, mi propio ¿qué es lo tiempo, que voy a hacer? Experimentarlo, claro, así es, total. Te darle, dice una frasecita por aquí. Vine a reconocer mis emociones no gestionadas. sí, es que el secreto de este planeta, de esta tercera D, son las emociones. Así es. O sea, todo lo que mueve. Y como esto es movilidad, por eso viajar es movilidad. Por eso, ¿qué es el viajero? El viajero es el que conquista lo que se denominaría la erótica de la distancia, el viajeros. O sea, el viajero conquista esa dinámica erótica de la distancia y yo soy capaz de ir de un lugar al otro, que es la parte más importante de un ser humano, movilidad. Y las emociones mueven el circuito interno hacia donde quieras. Yo Claro, lo porque puedo mover desde la cabeza, porque generalmente pues es, eh, es todo lo que ocurre allá en este secreto neural, ¿cierto? Y entonces yo lo llamo, como lo llaman muchos filósofos que han incursionado en este momento estelar para la humanidad, y lo llaman la hiperincursión. En esa hiperincursión, como quien dice, voy de excursión o de incursión. incursión, exacto. Claro, claro, Ese es el pero viaje no voy, real, sí, completamente. exacto, no voy a una incursión muy pequeñita, sino voy a una hiperincursión. Como Exacto. quien Además, dice, además o que lo tomo o lo tomo. y qué Voy más de- que lindo, lo lindo que gente como tú, que hemos de alguna manera, tú y muchas personas hemos hecho ese viaje interno, pues de alguna manera se vuelve un referente para decir, se puede, yo también puedo ir. O sea, se están llamando los seres a que de alguna manera se unan a ese viaje. sí, claro, porque es Somos que uno solo, es una sola sí, alma. porque hay algo muy poderoso y es que la conciencia yo la puedo tomar como una conciencia intencional dirigida a Así, mí. sí. Ah, yo puedo hacer eso, sí, por el Sí. incursor cuántico yo llamo el yo elegance. Ay, Porque elegance, ¿qué significa? Elegance viene de la palabra galaxia, viene de elegance. Ok, Y de la elegancia del cosmos, la luz es elegante, ¿cierto? Ese escenario hologramático, esa totalidad, ¿cierto? Donde yo soy parte de la totalidad, eso es lo máximo. Entonces el sí, ser humano dice, no, es que yo soy pobre y yo soy... No, porque no ha conquistado el alma, ¿cierto?
conquistó las posesiones, conquistó su currículum vitae, etcétera, etcétera, pero no conquistó su alma. Y Y tú, por eso Jung decía, es que el alma tiene sombras. exacto. O usted pelea con la sombra o hace un romance con ella. O baila con ella. ¿Te acuerdas que con él era bailando? Claro, claro. Desaparece. Entonces, ese propio otro yo, lo que Borges dice, el otro y el mismo. El otro y el mismo. ¿Y para qué buscarlo afuera si está es Adentro. adentro? Mira, Entonces, ese incursor, ese explorador de la conciencia que yo soy capaz de intencionarla y dirigirla hacia la hiperincursión, es lo que yo llamo o se denomina para muchos que han trabajado este momento el sintonizador del holograma cuántico. es una belleza la palabra sintonizar. Sí, claro. Porque tu mente íntegra, amiga, a mí me gusta llamar la mente íntegra o la mente egoica, la mente íntegra tiene la capacidad de sintonizar frecuencias más altas. Exactamente. Entonces ahí Una aprendí yo. belleza. Por eso en las biografías, ¿qué hacemos en las biografías? Vivimos todo lo que es la experiencia, el alma experiencia, ¿cierto? Entonces yo fui locutor de la emisora, una emisora de mi universidad, ¿cierto? Y entonces, si usted no sintonizaba a la FM nuestra, no oía nada. Sintonizar, buenísimo. Claro, claro. Buenísimo. Entonces, si yo no sintonizo, ¿qué voy a oír? Entonces la Nada. gente por lo general pasa el dial muy rápido. No está en la lentitud y en el silencio de lograr, ¿cierto? La lento Silencio. pero sin pausa, ¿cierto? La delicadeza de sintonizar, porque ese es la interfase entre el otro y el mismo. Y sabes que cuando empiezas a sintonizar, que no eres tú mismo de la parte del cuerpo, sino el mismo yo cuántico, cuando empiezas a sintonizar, la respuesta te dice si la sintonización ha sido la correcta, porque sientes paz, sientes alegría, o sientes gratitud, o sientes dicha. Se sabe que está ahí, que eres amado, sostenido y guiado como siempre lo hemos hecho. Tenemos 10 minuticos para poder terminar esta charla. Bueno, Eh, voy a decir dos cositas aquí. No sé por qué Ernie no está hoy, pero tenemos otros dos invitados para las próximas 2 semanas. En un caso dado, Ernie siempre me pone las personas que son. En este momentico voy a mirarlas, a ver si las puedo mirar un segundito y yo se las voy leyendo. Ya seguimos con Bernardo un minutico. Tenemos dos invitados que vienen ahora más tarde. El próximo miércoles viene el doctor Juan José López Martínez, Corazón Espontánea, y el siguiente miércoles viene Martín Rivera, los extraterrestres y su conexión con lo espiritual. Ah, bueno, aquí ya están ellos dos. Entonces también están súper invitados cuando estemos con estas personas que también nos van a acompañar y a contar muchas cosas. Así que los esperamos también a que regresen. Continuamos entonces, Bernardo, contigo. Y entonces en ese doble cuántico nuestro, él posee todo un arsenal de datos, observaciones agudas, descripciones fascinantes, ¿cierto? Y personajes de vidas pasadas, la que tú quieras, porque ahí es donde el ser humano, en su otro yo, en ese yo cuántico, es capaz de conectarse con maestros invisibles. es capaz Y de de esa conectarse. palabra poderosa. Sí, ahí es donde viene uno de los italorrusos muy poderosos, que es Igor Sibaldi, para que ¿Ok? lo consulten. Los maestros invisibles, ¿cómo así? Claro, yo puedo conectarme con, que es lo que nosotros hacemos en las IAs de hoy, agenciar, ¿cierto? ¿Cuáles son los agentes que me ayudan a procesar las preguntas Claro, con agentes? Entonces, todo ese momento que estamos viviendo, estamos asistiendo a un gran cambio planetario, total. donde se está dando un trascendente evento. Y el regreso al ser original, que es lo que llama Fallín, Federico, seidad multidimensional. Multidimensional. Es que esa es clave, lo que estás diciendo. Multidimensional. Pero Es todas las dimensiones están aquí. sí, Están aquí. entonces estar aquí adentro, correcto. Claro. Entonces, la labor es disolver la separación, Así es. incorporar la memoria del ser La crístico y idea, ¿no? si se La quiere. idea, la idea de la separación, porque la separación no existe. Claro. Es la Existe idea.
existe para el control, ¿cierto? Claro, Entonces, tengo que establecer el modo fusión. Voy a entrar en modo fusión. Espectacular. Donde los traumas del linaje, la presión por el futuro, que es la ansiedad, la duda metódica, las inquietudes, las diferentes tensiones internas. Eso es ya que hay que soltar. Esas son las cosas que hay que... talleres. ¿alguien está preguntando? Bueno, entonces para este momento, la pregunta estelar es la siguiente. ¿Por qué la gente se dedicó a conseguir plata y posesiones y se olvidó del camino de la heroína, que es el alma? Por una razón muy sencilla, porque tú tienes que supervivir aquí. Y para supervivir aquí tú tienes que pagar servicios, etcétera, etcétera. Entonces, esa pérdida, ¿cierto? Esa previsión de los miedos es lo que no nos ha permitido elevar la conciencia. Entonces, para elevar la conciencia, el mundo, como está en ingeniería inversa, el mundo, a cada ser humano le va a corresponder un pulso financiero X, porque esta es la revaluación que se viene encima. Si no lo han consultado, consúltenlo, porque esto es el momento estelar de la humanidad donde ya no se va a preocupar más por el seductor antiguo, que es el dinero. La palabra dinero viene de dinosaurio, ¿cierto? Y eros, que es la erótica del reptil, o sea, la erótica del dinosaurio, de lo más antiguo, ¿cierto? Un seductor antiguo que hace seducción para todo el mundo. Entonces, si yo soy capaz de que mañana, que no va a ser de la noche a la mañana, eso tiene también sus protocolos de transición, tiene sus leyes de gradualidad. Entonces, como estamos en un mundo, un planeta que se llama un planeta doble, un planeta moroncial, los planetas están de acuerdo. ¿Cuánta cantidad de conciencia tiene este planeta en estos seres de acá y en este otro seres de acá? ¿Cuánta cantidad de inconsciencia tiene? Entonces, de acuerdo a la medición de conciencia o no o inconsciencia, se miden los planetas de aquí en adelante y desde aquí para atrás. Es igual. Entonces, ¿qué significa el mundo de ahorita? El mundo de ahorita es que el mundo que viene es aprovechen. Aprovechen porque Son horas distintas. tenemos un proceso muy, un reto que tenemos. Cuéntanos. Ese reto que tenemos es que nosotros, debido a la DMN, que es la red neuronal por defecto, que es la rumiación diaria, continua, todos los santos días, rumiando el trauma, rumiando el fracaso, rumiando la pérdida, rumiando absolutamente todo. Si yo no logro activar la botonería, ¿cierto? Que permite esa interrupción o ese interruptor sensorial, continúo yo debatiéndome desde antes de nacer cuál es el problema que tengo, un trauma desde hace millones de años atrás. Este es el momento en que esas regiones cerebrales hay que entenderlas para que la consulten como una red neuronal, ¿cierto? Para que eso se convierta sencillamente en una exploración. Cada uno debe consultar. Yo creo que en este instante, tú me corregirás o mirarás, en este instante son muchos los seres que realmente están explorando, que realmente se están uniendo a ese hilo de luz, que hay como una masa crítica muy grande y eso llama y más. Obviamente están pasando todo lo que pasa porque tiene que moverse, lo que se tiene que mover. Sí, Ese estudio es muy importante, es muy sí, importante. así es. Que el ser humano no vaya a pensar que se va a convertir en silicio, pues, sino que se va a convertir en mayor conciencia para que esas perturbaciones, así como le ocurrió a Odiseo en la obra de Homero, ¿cierto? Que Odiseo se adhiere a un árbol precisamente porque la tempestad estaba a punto de ahogarlo. Y esa tempestad es la noche oscura del alma, en términos de San Juan de la Cruz. Entonces, ese refugio de las perturbaciones, como decía Santa Teresa, que todo me resbale, que nada me perturbe. Hay una frase de un curso de milagros que dice, solo tus propios pensamientos pueden hacerte daño. Así es. Si el ser humano empezara a revisar
por las noches, como si fuera un chat cuando uno desocupa el chat del teléfono y se da cuenta de esos pensamientos y los suelta, entonces empieza a ser consciente de la conciencia. Así es. ¿Verdad? Y por eso nosotros, para terminar, pues activar esto, debemos tener muy en cuenta los sueños, esa geometría nocturna, Sí, para que en esa arquitectura del yo interior sí. podamos recibir todos los beneplácitos, bendiciones y bienaventuranzas de ese espíritu mayor. Y hay una cosa ahí linda también es que nos llegan mensajes a través de la inspiración universal en el silencio de la noche. Y es Así es. bueno levantarse y escribirlos, porque al otro día uno se acuerda de la colita del mensaje, pero no se acuerda de toda la frase. Y las, Claro, claro que sí. y las frases son poderosas. 3 de la mañana, 5 de la mañana, 4, levanten Así un es. papelito y escríbanle, porque la inspiración universal está abriéndose, porque es la que Así nos inspira a recordar. Por eso cuando Borges está perdiendo su visión, recuerda que él queda casi ciego, ¿cierto? Escribió el opúsculo maravilloso de las 1000 noches, porque nosotros como seres humanos, para activar ese discernimiento en el marco, ¿cierto? De una ignorancia que tenemos, pero ya tenemos un poquito más de visión. Ah, yo tengo una divinidad interior que tengo que explorar, tengo que activar, ¿cierto? Y para activarla, sencillamente es el discernimiento, ¿cierto? Y como Es el campo discernimiento, del entendimiento, correcto. ¿cierto? Lo que se llamaba la entidad no ética o el don de la autoconciencia. ¿No? ¿Somos autoconscientes o no somos autoconscientes? Si somos autoconscientes, olvidémonos del pecado original y del olvido original. Hay que recordar. Por eso ahí viene la pregunta. ¿Qué es recordar? ¿Cierto? Esa autonomía que tiene la conciencia. ¿Cómo hackear los códigos de nuestra anatomía invisible? Eso es más o menos la idea de Pues recordar. me encanta porque es que cuando llegamos al recordar, sabemos que tenemos la capacidad de recordar. Y Así si es. usamos el discernimiento, pues sabemos y damos gracias por eso, porque eso fue dado. Tanto Y el es entendimiento, cuando miramos nosotros ahorita, hay muchas personitas, David Wolkoff, por ejemplo, hay otros insiders, otros youtubers, otros en su dinámica interior que están hablando de ese juego interior, ¿cierto? De ese juego que estamos viviendo. Pero ya en 1920, ¿cierto? Florence Scovel Chin estaba trabajando como la vida como juego. Entonces, vos mirás, desde 1920 nos están mostrando las cosas, pero el ser humano está ciego. Por eso es- las 1000 noches se nos vino encima. Por eso ya es hora de despertar. Entonces, por eso te dicen, despierte. Ah, bueno, despierte. ¿Y despierto para qué? Esa es la pregunta del millón. que mil gracias por toda esta entrevista contigo, por tu sabiduría, por tu amabilidad, por tu franqueza. Tendremos que volverte a invitar a este miércoles, del encuentro del miércoles. Va a quedar grabado en YouTube, va a quedar grabado en Facebook para todas las personas que quieran verlo más adelante. Aquí te están dando las gracias y todo el momento, que es mucha luz, que tanta luz, que muchísimas gracias. Dime en este momento o en este instante, ponemos la música para terminar, la otra música. Como quieras, sí, sería Me eh, parece hermoso terminar en esa frecuencia de la música, dándote las gracias por estar aquí, por tu tiempo, sí, por tu... solo me quedan dos palabritas que decían los Escuchamos, medievalistas, ¿cierto? escuchamos. Los medievalistas decían, Deus volente et virgine coadjuvante. Si Dios quiere, la Virgen nos ayuda. Y la Virgen está ahí siempre, porque es Claro, es el una femenino presencia... cósmico. Exacto, bellísimo, bellísimo. Así es. Entonces, mucha gratitud. Voy a poner la música y después de la música me gustaría unas últimas palabras tuyas y ahí sí nos vamos. Te están mandando muchos corazoncitos, no sé si los ves. Vamos a Muchas gracias. Sí, veo corazoncitos en todas partes. Y estoy viendo el tuyo también, Pilar. que ahí va. Ok. Cerremos los ojos y me acuerdo para escuchar la música. Profundo y consciente.
Disipo frecuencias en capas de nuez. Disipo frecuencias en capas de nuez. Mi vastedad infinita se hace presente, despierto el yo cuántico en sus huecos blue. Que brota en otro centro. Centro que vive en pliegues de un espejo roto. Donde el tiempo dobla su propio invierno y verlo ya de muerto. Y el futuro susurra lo ya remoto. En red de preguntas te gira el silencio. Él sabe mi evolución coherente. Él sabe mi evolución coherente. Entrelazados somos en el misterio, partículas de alma en amor latente. Dramática nocturna, susurro de sueños, define, conversa, responde en ellos. Gratitud. Mucho gusto. Gracias por la invitación y estamos atentos en este planeta. Cuídense mucho. Besitos a todos. Aquí todo el mundo te manda un abrazo, te están aplaudiendo, te mandan corazoncitos. Así que gracias, Gracias. gracias.